A principios de 1900, México brilla bajo el sol del progreso. Ferrocarriles, teatros y palacios surgen, pero la riqueza es para unos pocos. La mayoría vive atrapada en pobreza y deuda, trabajando tierras que no les pertenecen. Porfirio Díaz gobierna con mano dura, orden y riqueza, pero solo para algunos. Sin embargo, en los rincones más silenciosos, los susurros de cambio comienzan a crecer. Muy por debajo de la superficie de esta paz forzada, una corriente de ira se está gestando. Al principio es un rumor lento y silencioso. Se puede escuchar en las reuniones secretas que se celebran en trastiendas y graneros polvorientos. Se puede leer en los folletos prohibidos que pasan de mano en mano. Estas son las voces de periodistas, intelectuales y trabajadores que se niegan a ser silenciados. Hombres como los hermanos Flores Magón, desde su exilio en Estados Unidos, publican un periódico llamado Regeneración. Habla de revolución. Pide tierra y libertad, tierra y libertad. Sus palabras cruzan la frontera, escondidas en paquetes y susurradas como oraciones, plantando semillas de rebelión por toda la nación. El gobierno ve estos susurros como una molestia menor. Díaz es viejo, confiado en su poder. En 1908 comete un error fatídico. Le da una entrevista a un periodista estadounidense llamado James Krillman. En ella, declara que México está listo para la democracia. Afirma que no buscará la reelección en 1910. Dice que daría la bienvenida a un partido de oposición. Quizás lo dijo como una actuación para sus aliados extranjeros. Quizás fue la arrogancia de un hombre que creía que nadie podía realmente desafiarlo. Cualquiera que fuera su razón, sus palabras se extendieron como la pólvora. Para millones de mexicanos no es solo una declaración, es una promesa, es una apertura, una grieta en la pared de la jaula. Del estado norteño de Coahuila surge una nueva figura. No es un campesino ni un obrero. Su nombre es Francisco I. Madero. Es un hombre de una familia rica y poderosa. Es un revolucionario poco probable. Es bajo, con una voz aguda, y cree en el espiritismo. Pero también cree ferozmente en la democracia. Le toma la palabra a Díaz. Escribe un libro llamado La sucesión presidencial en 1910. Es una crítica educada pero firme de la dictadura. Pide un retorno a la Constitución. Pide una elección real, con una opción real. Madero comienza a viajar por el país y algo increíble sucede. La gente escucha. Los susurros se están convirtiendo en gritos. Los mítines de Madero atraen a grandes multitudes. Personas que han estado en silencio durante décadas de repente encuentran su voz. Corean su lema: sufragio efectivo, no reelección. Es un desafío directo al gobierno de 30 años de Díaz. El viejo dictador está asombrado. Había subestimado el hambre de cambio. Había subestimado a este extraño hombrecito de Coahuila. El gobierno entra en pánico. El juego educado de la política ha terminado. Madero ya no es solo un escritor, es una amenaza. La tormenta ya no es un susurro lejano. Se está gestando en el horizonte, lista para estallar. El año es 1910. México está a punto de explotar. El año 1910 llega con una extraña energía nueva. Se siente diferente. El aire en México está cargado de expectación. Francisco I. Madero, el hombre que se atrevió a escribir un libro desafiando al dictador, es ahora candidato presidencial.
Él es la cara del partido antirreeleccionista. Esto no es solo un partido político, es un movimiento, una cruzada. Madero viaja por todo el país en una gira relámpago. Sus viajes en tren no son asuntos tranquilos. En cada parada, desde pequeños pueblos polvorientos hasta bulliciosas capitales estatales, multitudes salen a verlo. No son solo curiosos, son creyentes. Ven en sus ojos algo que habían olvidado hace mucho tiempo: esperanza. Madero no es el típico héroe. No tiene la voz potente de un general, ni la imponente estatura de un líder tradicional. Es un hombre de ideas, un demócrata que habla de leyes y votos. Habla de la Constitución de 1857, un documento que la mayoría ha olvidado. Un texto sagrado ignorado por Díaz durante décadas. Promete sufragio efectivo, no reelección. Esta simple frase se convierte en un grito de batalla. Significa que el voto del pueblo debe importar. Significa que un hombre no debe gobernar para siempre. Para los millones de mexicanos que nunca han tenido voz, esta idea es más poderosa que cualquier arma. Es una promesa de dignidad. El viejo león, Porfirio Díaz, observa cómo se desarrolla esto desde su palacio en la Ciudad de México. Al principio lo desprecia. ¿Quién es este Madero? El hijo de un hombre rico jugando a la política. Un espiritista que habla con fantasmas. Pero las multitudes crecen. Los susurros que una vez ignoró se han convertido en un rugido que resuena por toda la nación. Sus asesores, los científicos, se están poniendo nerviosos. Ven cómo su mundo de privilegios, cuidadosamente construido, comienza a tambalearse. Instan a Díaz a actuar. Este apóstol de la democracia, como la gente llama a Madero, se está volviendo peligroso. Está despertando al gigante que tanto se han esforzado por mantener dormido el pueblo mexicano. La campaña electoral se convierte en un campo de batalla de voluntades. Los mítines de Madero están llenos de pasión y emoción. La gente arroja flores, gritan su nombre. Lo ven no solo como un político, sino como un salvador. Mientras tanto, la respuesta del gobierno se vuelve más hostil. La policía local acosa a los partidarios de Madero. Sus reuniones son disueltas. Los periódicos que lo apoyan son cerrados. La paz porfiriana está mostrando su verdadera cara. No es paz en absoluto, es control. Es el asfixiante agarre de un régimen que no puede tolerar la disidencia. Madero conoce los riesgos. Sigue adelante, impulsado por la energía del pueblo. Él cree, quizás ingenuamente, que el poder del voto será suficiente. En 1910, la esperanza de cambio es aplastada. Madero, arrestado y encarcelado, ve cómo Díaz manipula la elección. El fraude es descarado. La furia crece. Madero escapa disfrazado, cruzando la frontera. Ya no es solo candidato, está a punto de convertirse en revolucionario. Desde su exilio en Texas, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, una declaración de guerra que llama al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. El plan se extiende como pólvora. La chispa se enciende. La revolución ha comenzado. Mientras el llamado a las armas de Madero resuena por todo México, un nuevo líder surge del norte, Doroteo Arango, conocido en la historia como Pancho Villa. Villa, antes bandido y cuatrero, se convierte en el campeón de los pobres, luchando no por ideales abstractos, sino por la justicia contra los terratenientes y los rurales. Él forja la División del Norte, un ejército de mineros, vaqueros, trabajadores de ferrocarriles y campesinos,
hombres curtidos por la tierra y leales al carisma de Villa. Las fuerzas de Villa dominan las tácticas de guerrilla, usando la velocidad y la sorpresa para superar al ejército federal. Toman trenes, atacan rápidamente y capturan Ciudad Juárez en una victoria asombrosa, desafiando incluso las órdenes de Madero. Este triunfo señala que la revolución es una verdadera amenaza militar, sacudiendo al régimen hasta sus cimientos. Los hombres de Villa liberan pueblos, abren cárceles y redistribuyen alimentos. Su política es simple: quitarle a los ricos, darles a los pobres. Él financia su ejército tomando ganado del poderoso clan Terrazas Creel y vendiéndolo al otro lado de la frontera. Villa imprime su propio dinero, obligándole a los comerciantes locales a aceptarlo. Se convierte en una leyenda, un Robin Hood para los pobres, una pesadilla para la élite. La División del Norte es ahora la fuerza más formidable de México. El ascenso de Villa transforma la revolución de una protesta dispersa a un movimiento imparable. La leyenda de Pancho Villa ha nacido. En el sur, una revolución diferente echa raíces bajo Emiliano Zapata, un agricultor de Morelos que lucha por tierra y libertad. La lucha de Zapata es antigua, una batalla para reclamar tierras comunales robadas por las haciendas azucareras. Sus seguidores son campesinos indígenas, armados con machetes y rifles viejos, luchando por la supervivencia y la tradición. El grito de guerra de Zapata, tierra y libertad, resuena en el México rural. Cuando Madero promete una reforma agraria, Zapata se une a la rebelión, apoderándose rápidamente de Morelos. Pero Madero duda, pidiéndole a Zapata que se desarme antes de discutir la tierra, una traición a los ojos de Zapata. Desilusionado, Zapata emite el radical Plan de Ayala, denunciando a Madero y exigiendo la redistribución inmediata de la tierra. El movimiento de Zapata se convierte en una verdadera revolución social, intransigente e inquebrantable. El gobierno lo descarta como un salvaje, pero para el pueblo, él es la voz de la justicia. La lucha por la tierra no es negociable, es el corazón de la revolución. La guerra de Zapata no es por el poder, sino por el alma de México. No descansará hasta que tierra y libertad sea una realidad. Zapata se erige como el espíritu inquebrantable del sur. La revolución se vuelve interna cuando Madero es derrocado y asesinado por el general Victoriano Huerta, sumiendo a México de nuevo en la dictadura. La traición de Huerta une a los revolucionarios, Villa en el norte, Zapata en el sur, y Carranza, un gobernador del norte, como el líder constitucionalista. La División del Norte de Villa obtiene victorias espectaculares, culminando en el sangriento triunfo en Zacatecas. Zapata inmoviliza a las fuerzas de Huerta en el sur, apretando el cerco alrededor de la Ciudad de México. Con la caída de Huerta, los ejércitos revolucionarios convergen en la capital. En diciembre de 1914, Villa y Zapata se encuentran en Xochimilco. Luego marchan juntos hacia la Ciudad de México, un momento de triunfo popular. Villa se sienta audazmente en la silla presidencial. Zapata, reservado, se para a su lado. Vaqueros del norte se mezclan con campesinos del sur. Por un breve tiempo, el pueblo tiene el poder. Pero la alianza es frágil. Ambos líderes desconfían de políticos como Carranza. Son luchadores, no estadistas, inseguros de cómo gobernar. En las sombras, Carranza planea tomar el control. El punto culminante de la revolución es también el comienzo de un nuevo conflicto. El destino de México
pende de un hilo. La icónica foto de Villa y Zapata en el Palacio Nacional marca tanto el triunfo como el inicio de su caída. Incómodo en la capital, Villa anhela el norte, Zapata, Morelos. En este vacío aparece Venustiano Carranza, el autodenominado primer jefe, un aristócrata, político y maestro estratega. Carranza ve la revolución como una transferencia de poder, no un cambio social, y considera a Villa y Zapata como obstáculos. Establece un gobierno rival en Veracruz, respaldado por las élites urbanas y, de manera crucial, por Álvaro Obregón. Obregón, un general moderno, trae la guerra de trincheras y las ametralladoras a la revolución, superando las viejas tácticas de caballería. Con Obregón, Carranza controla el puerto principal, los ingresos aduaneros y las armas. Emite reformas limitadas para ganar apoyo, pero su verdadero plan es sobrevivir a sus rivales. Carranza espera mientras la alianza de Villa y Zapata se desmorona, sabiendo que sus ejércitos están ligados a sus regiones. La lucha contra Huerta ha terminado. Ahora comienza la guerra entre los vencedores. La paciencia de Carranza y las tácticas de Obregón preparan el escenario para un nuevo y más trágico conflicto. La unidad de la revolución se ha roto. La lucha por el futuro de México entra en su fase más peligrosa. En Celaya, 1915, la revolución cambió para siempre. Villa lanzó su caballería, pero Obregón, con alambre de púas y ametralladoras, detuvo el avance. La división del norte fue destruida. Obregón, aunque herido, ganó la guerra. Carranza se consolidó como líder, Villa quedó marginado y México entró en una nueva era bajo los constitucionalistas. Con Villa y Zapata derrotados, Carranza pudo enfocarse en reconstruir México, devastado por la guerra civil. Convocó a una convención en Querétaro, donde una nueva generación de líderes revolucionarios impulsó una constitución radical. La Constitución de 1917 sentó las bases para justicia social, reforma agraria y derechos laborales, transformando el país para siempre. La Constitución de 1917 prometía cambios, pero Carranza dudó en cumplirlos. Zapata continuó la lucha hasta que fue traicionado y asesinado en Chinameca. Su muerte lo convirtió en un mártir. Villa, el último titán, fue asesinado en 1923. Con la caída de estos líderes terminó la era de los grandes caudillos. Un nuevo capítulo podía comenzar para México. Hace tiempo que se disipó el humo de los disparos. Los grandes titanes de la revolución, Villa, Zapata, Carranza, Obregón, ahora solo viven en los libros de historia y en fotografías descoloridas. Pero los ecos de la revolución aún moldean la política, la cultura y la identidad de México. Su espíritu de desafío y esperanza perdura, entretejido en la esencia misma del México moderno. Más de un siglo después, las promesas de la Revolución Mexicana siguen vivas. La lucha por justicia, democracia y dignidad continúa en las calles, en las comunidades indígenas y en la vida diaria. El legado de la revolución es inspiración y advertencia. El cambio real nace de la voluntad colectiva del pueblo.